Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este viernes se presenta en el Centre Dunois, en el Distrito 13, aquí en París, y bajo los auspicios del Centro Cultural Peruano de la capital francesa, el guitarrista y musicólogo también peruano, Rolando Carrasco, quien hace un alto aquí en París en la gira que le ha llevado por varias ciudades europeas. Y precisamente para hablarnos de este concierto y de su brillante trayectoria, Rolando Carrasco ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Rolando. Muy buenas tardes, Jordi. Gracias por la oportunidad una vez más. Yo gustoso de compartir sobre la realidad peruana musical y cultural. Siempre es un placer recibirte aquí en nuestros estudios. Permíteme, Rolando, que explique a nuestros oyentes que has nacido en Lima en 1979, donde vas a estudiar música, folclore, pero el hecho de haber nacido en una familia de inmigrantes llegados de la sierra ha marcado de alguna manera tu vida, imagino, ¿no? Sí, por supuesto. Soy hijo de migrantes, como lo has mencionado, y he tenido un problema existencial algún tiempo de no de ubicarme en la Lima o en la sierra. Y hoy en día me ubico como hijo de migrante. Esa es mi identidad, que pertenezco a una realidad nacional diversa, multicultural. Bueno, mis padres migraron a Lima buscando ese sueño de la superación, de encontrar un mejor trabajo, porque en los pueblos donde ellos vivieron, que eran mi madre del centro y mi padre del sur, eran pueblos pequeños donde cada vez en uno la minería agotaba los recursos, en otro el agua ya no había sequías y las tierras no producían y era la moda de emigrar a las ciudades grandes, ¿no? Algunos a las ciudades de sus departamentos, de sus provincias, otros directamente a la capital, que en realidad fue la oleada fuerte de migración y que continúa, ¿no? Y que las migraciones han sido hasta hoy en día ya internacionales, como migrar a Europa o Estados Unidos. Somos en esencia migrantes, el ser humano, ¿no? Todos, todos. Todos, 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 todos. En sus maletas imagino que llevaban mucha nostalgia y música, ¿no? ¿Cómo veías tú la música que escuchaban tus padres? ¿Cómo escuchabas tú la música que Eh, escuchaban tus padres? eh, Hay una anécdota muy interesante que mi padre ponía los discos de Raúl García Zárate cuando era pequeño y en mi Gran zona, guitarrista peruano. por supuesto, sí, que fue mi maestro, y en la zona donde yo vivía, en esa época no había pista, todo era arena, pero había muchos árboles, uno podría jugar, pero cuando vino la pista, la urbanización, volaron todos los árboles y ya no había, ¿no? Nosotros andábamos en la calle, pequeños y jugando y jugando. Entonces, en esa realidad del juego del niño, para mí era inaceptable escuchar una música tan sentida. Detestaba escuchar eso. Yo decía, ¿cómo mi padre puede escuchar algo tan triste, ¿no? En mi lógica de niño. Y por supuesto, muchos años después, entendiendo lo que es la vida, el quehacer diario y la crueldad del ser humano, puedo entender este sentimiento que guarda o que guardaba la interpretación de Raúl García Zárate, lo que mi padre ponía en sus long plays. Y muchos años más tarde vas a conocer a Raúl García Zárate, incluso a trabajar con él, ¿no? Lo conocí e hicimos un trabajo muy importante de transcripciones sobre su música. Ya antes se habían hecho y yo fui parte de la continuidad de estos registros, porque Raúl García Zárate fue un músico autodidacta, empírico y como muchos músicos en Perú
de esa época tocaban de oído, como le llamamos, entonces me encargué de continuar el registro de las partituras, ¿no? Para poder llegar a otros tipos de músicos que no estaban, que no tenían esa facilidad del oído, sino más de la lectura. ¿Qué es lo que hizo que te dedicaras a la música andina? Imagino que de niño o de adolescente preferías el rock, ¿no? O- Bueno, sí, cuando yo aprendí a tocar guitarra, en realidad aprendí a tocar guitarra porque estaba enamorado de una chica en el colegio y aprendí a tocar guitarra para enamorarla, ¿no? Nunca ¿Funcionó? estuve, no, pero me quedé con el toque de la guitarra y claro, aprendí rock en inglés, en castellano, lo que era de mi época, baladistas de mi época también, estamos hablando de los 90, inicio del 90, época de Fujimori, terminó el primer periodo de Alan García. Y me quedé con el instrumento, con la guitarra, pero también fui descubriendo la música andina y de costeña también. Bueno, que ya lo había escuchado, tenía todo el backup atrás de lo que escuchaba en la casa, sino es que entendiendo lo que era el toque de la guitarra, iba a retomar aquello que había escuchado desde muy niño, ¿no? En la casa. Y además porque en la zona donde yo vivía había muchos clubes, hay muchos clubes hasta hoy en día, clubes provinciales de los migrantes que se asocian en un local para replicar las fiestas de sus pueblos, que hasta hoy en día se da, y eso fue muy vital para la continuidad de estas fiestas, de estas danzas y músicas para mucha gente, incluyéndome, ¿no? Porque yo caminaba por mi barrio y me encontraba con los clubes en plena fiesta, según el calendario cambiaba la fiesta y veías arpa, violín, guitarra, charango y todo. Porque tú empiezas tocando la quena, ¿no? He leído en algún lado. El siku fue lo primero que aprendí, después la quena, el charango y al final fue la guitarra. Alguna chica había por ahí seguramente, ¿no? Con la guitarra fue, con los otros no. No. No, es que es curioso porque en una zona, o mejor dicho, en un ambiente juvenil, normalmente es la guitarra que se presta para el cortejo, ¿no? Poco se puede uno cortejar con la quena o el siku, no, no es que no se pueda, ¿no? Pero la construcción del romanticismo se ha hecho con el instrumento de la guitarra. Y no te digo los pianistas, que es terrible. Sí, como Intentar. llevar un piano también, o un Imposible. contrabajista, sí, sí. Cuéntanos, vas a estudiar en la Escuela Nacional de Folclore, pero también en el conservatorio. ¿Cómo se veía en el conservatorio clásico la música andina? eh, un poco despectivo con algunos maestros y con otros bastante eh, que les gustaba, los recibían muy bien. Sin embargo, la inclusión de los cursos de música tradicional han sido de a poco. Espero que hasta hoy en día, hasta ahora en la currícula se haya incrementado, ya que es Universidad Nacional de Música. Pero también la escuela, ¿no? O sea, los bandos del folclore y los bandos de la música académica siempre han habido esas discusiones absurdas entre ciertos músicos que decían o dicen de la música académica que es muy fría, que es puro partitura, y el otro no, que ellos no tocan, no es música porque la melodía es sencilla, una armonía. Entonces eran discusiones de gente mediocre, porque al final en el campo, en la cancha, en el trabajo, en el quehacer musical, todos nos encontramos y disfrutamos trabajando unos con otros. El otro día escuché en los pasillos a alguien que decía que no le gustaba el flamenco porque sonaba desafinado. ¿Se podría decir también de la música andina eso? Porque tenéis otro sistema de cromático quizás, ¿no? Bueno, yo creo que el flamenco que estaría tocando, si esa persona toca flamenco, le diría tú toca flamenco desafinado, ¿no? Porque estaría afinando en su sonido. Entonces, no existe la afinación universal, la afinación cultural. Cada cultura tiene su afinación. Claro, la afinación cultural va a criticar entre su círculo, ¿no? Es difícil ser jurado flamenco cuando vas a evaluar algo académico, viceversa. En todo caso, por supuesto que hay gente con un amplio sentido sonoro de todos los niveles de afinación, entonces no hay una afinación estándar. O sea,
todos los sonidos de la naturaleza merecen ser escuchados. Por supuesto. Además, tú eres, aparte de maestro de la guitarra, eres el maestro del temple. Has escrito, Bueno, has publicado La guitarra no temperada sí, y tu disco reciente es El arte de los temples. El arte de los temples que publicó la Escuela Nacional Superior de Folclore, que tiene un cuadernillo muy interesante con textos que explican las afinaciones. Hay 16 temas, 18, perdón, con afinaciones diferentes. Eh, Últimamente he estado trabajando en este asunto de los temples de la guitarra, las afinaciones, y obviamente eso lleva también al ajuste ya físico, el cual, bueno, tengo que reconocer, yo no soy físico, pero se entiende, ¿no? El tema de los armónicos, de cómo se excitan las notas agudas contra otras. Hay unas lógicas del cual nuestro ser eh, tiene una reacción ante algunas combinación de notas, pero esas reacciones también son culturales, ¿no? Históricamente nos han dicho que el acorde mayor es el alegre, el acorde menor es el triste, pues nunca, esas son cosas muy de fábulas, pero en la práctica todo depende del carácter que le ponga nosotros, ¿no? El músico. Si un guitarrista francés se interesa por la música andina, ¿es difícil acercarse a esos temples que tú nos muestras en tu disco? No, en realidad, todo intento de hacer algo diferente es análisis. Y es como cuando aprende uno un idioma nuevo, ¿no? Al comienzo tu francés suena muy latino y poco a poco podrá afinando. Unos más que otros hablarán bien el francés y otros hablarán, pero con su sonido muy latino o muy ruso, dependiendo de dónde vengan, ¿no? Entonces la música como el idioma es igual. De todas maneras uno se acerca, pero hay análisis tan profundos de personas que logran interpretar tal y cual como es de la zona que se quiere, no solamente andino, o sea, es con cualquier ejemplo donde un músico va a tocar la música de otro pueblo. Seguro que los guitarristas japoneses lo harán muy bien, seguramente. Lo hacen todo bien Japoneses, ellos. chinos, sí, sí, es cierto, hay algunas culturas que guardan similitudes, puede ser en escalas, en interpretaciones, hay otras que son más lejanas, que les va a costar más, ¿no? Eso también es con la danza, ¿no? El movimiento corporal, o sea, la corporalidad de cada cultura es muy diversa y algunas semejantes, entonces en la danza también hay algunas más cercanas y otras lejanas. Hablando de tu país, Perú, está cambiando mucho a pasos acelerados. El turismo, la gastronomía son célebres allí en Perú. También la cultura y la música, o no tanto. Sí, sin embargo, pasa algo curioso en cuanto a las fusiones o a las nuevas propuestas musicales o nuevos ritmos que aparecen o intentos también en otros casos, eh, a diferencia de la comida, ¿no? La comida se fusiona tanto y es aceptada, pero la música no. Entonces cuesta, a la gente le cuesta aceptar que algo cambia y se siente herida la gente cuando a un huayno le pones cosas nuevas, elementos nuevos. Yo respeto todo intento de creación, de renovación y también respeto la tradicionalidad, por supuesto. Solo que la gente piensa que al huayno tradicional o a la música tradicional se le está denigrando con estos cambios, pero yo lo veo como que son propuestas nuevas que no tienen nada que ver con la música tradicional y que también sigue su curso a la par, que hay gente que interpreta a lo antiguo, pero al mismo tiempo hay gente que está proponiendo otras cosas, ¿no? Y uno de estos géneros bandera de nuestro país es el huayno. El huayno está en con todos los géneros fusionándose. Huayno cumbia, huayno salsa, huayno reggae, huayno ton, huayno balada, huayno blues, huayno todo. Entonces el huayno está presente y las propuestas son muy interesantes. El tiempo dirá cuáles quedan, ¿no? Como en la historia es así, porque si nos ponemos exquisitos nos quedaríamos tocando en piedras, ¿no? No usaríamos la guitarra porque eran de los españoles, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Hay que evolucionar. sí. No me gustaría dejarte marchar, Rolando, sin que nos ofrecieses una muestra de ese temple tan A maravilloso que ver, tienes tú. Tienes la guitarra, creo. Ay, fantástico. Ahí la tienes. ¿Qué podrías proponernos?
Esto es una música de Cajamarca, es la cuyanita, es una cachua. Rolando Carrasco, una cachua, la cuyanita. Es con un temple que yo diseñé que se llama el temple indecente, porque hay un temple decente y que solo lo tocaban los señoritos, ¿no?, de las ciudades, pero yo le puse indecente. No es para mayores de 18 años, no. Muchísimas gracias, Rolando, por este maravilloso cachua, una cachua que se llama la cuyanita. La cuyanita. Muchísimas gracias de nuevo por haber hecho presencia aquí en Radio Francia Internacional. Ya lo saben ustedes, tienen una cita este viernes en el Centre du Noir, en el distrito 13, aquí en París, para el concierto de Rolando Carrasco. Agradecer, si me permites, también el esfuerzo de Ludivine y de Suel Kedir detrás de los cristales, al tanto de la realización de este programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.